Mientras yo estaba de viaje de negocios, mi suegra forzó el cajón para coger mi tarjeta de débito con mis 30.000 euros de dote. Dijo que la guardaba para que no los malgastara. Inmediatamente llamé a la policía, lo que la asustó. Los 30.000 euros de dote que mi suegra había robado del cajón no fueron lo más cruel. Detrás de una fachada de amabilidad, planearon despiadadamente un accidente de coche que dejó a mi padre biológico minusválido. Mi malvado marido, además, me dio secretamente somníferos para obligarme a firmar un contrato de seguro de 50.000 euros, esperando el día de mi muerte. El autobús de larga distancia me llevó del aeropuerto a la localidad de Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, cuando el sol ya se había puesto completamente hacia el oeste. Los últimos rayos del día proyectaban largas sombras a través de la ventanilla. Había pasado toda la semana de viaje de negocios, fuera de casa, trabajando en un nuevo proyecto para la empresa. Estaba agotada por la falta de sueño y las interminables y estresantes reuniones. Solo quería llegar pronto a mi casa, darme una ducha y tumbarme en mi cómoda cama. Arrastré la maleta y crucé la verja de hierro. La casa estaba en silencio, sin un solo ruido. Mi marido, Carlos, un ingeniero de construcción, seguro que a estas horas seguía en la obra bajo el sol y el viento. Mi suegra, la señora Carmen, había dicho la semana anterior que vendría a pasar unos días con nosotros. Seguramente ya habría vuelto a su pueblo o estaría visitando a algún conocido. Suspiré aliviada por tener un poco de paz y tranquilidad. Entré en el dormitorio, dispuesta a guardar mi equipaje y ponerme ropa más cómoda. Por costumbre, miré hacia el armario de aglomerado que estaba en la esquina de la habitación. Allí guardaba mis documentos más importantes. En ese preciso instante, mis pasos se detuvieron. Parpadeé atónita, tratando de ver si no me estaba mareando por el cansancio, pero no. La verdad estaba allí, clara como el agua. La cerradura de latón del segundo cajón del armario, que siempre mantenía cuidadosamente cerrada, había sido forzada. Las marcas de arañazos profundos desfiguraban la madera. La pintura desconchada revelaba el interior de la misma. La cerradura estaba rota, colgaba. Mi corazón dio un vuelco y un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. Me acerqué apresuradamente y abrí el cajón. Las cosas dentro estaban revueltas. Papeles, la escritura de la casa, el certificado de matrimonio, todo desordenado. Busqué frenéticamente la caja de terciopelo rojo que había escondido al fondo, debajo de los papeles. La caja seguía allí, pero cuando la abrí, estaba completamente vacía. La tarjeta de débito azul, vinculada a una cuenta con 30.000 euros, había desaparecido. Sentí como si una descarga eléctrica me atravesara la cabeza, zumbando y aturdiéndome. 30.000 euros. No era una cantidad pequeña. Era el fruto de toda una vida de trabajo y ahorros de mis padres biológicos, el dinero de la venta de la pequeña parcela familiar en el pueblo. El día antes de mi boda, mis padres me entregaron esta tarjeta con un consejo lleno de cariño. Me dijeron que una hija casada es como un pájaro que construye su nido en una rama inestable. Necesitaba un pequeño capital para protegerse en caso de enfermedad o maternidad, para no tener que pedir dinero a la familia de mi marido. Había guardado esa tarjeta como si fuera mi vida, sin atreverme a tocar ni un céntimo. Ni siquiera le había dicho a Carlos la existencia de este dinero, porque sabía que mi marido era propenso a gastar sin control y solía escuchar los consejos de su madre para hacer inversiones arriesgadas. Traté de mantener la calma, respirando profundamente. La casa no mostraba signos de robo desde el exterior. La puerta principal y las ventanas estaban intactas. El ladrón solo había forzado el cajón de mi armario. En esta casa, durante los últimos días, solo había estado la señora Carmen de visita. Una corazonada me dijo: algo no anda bien. Inmediatamente abrí la aplicación del banco en mi teléfono para comprobarlo, pero el sistema informó que la contraseña de acceso había sido cambiada. No podía acceder a mi propia cuenta. Corrí, presa del pánico, a la habitación de invitados donde la señora Carmen había dormido los últimos días. La habitación había sido limpiada a toda prisa. Levanté las almohadas y las sábanas, abrí los cajones, con la mente tensa como una cuerda de violín.
Al levantar el colchón, un pequeño trozo de papel doblado cayó al suelo de baldosas. Lo recogí, con las manos temblorosas, y lo abrí. En el papel estaba la letra garabateada, pero muy familiar, de la señora Carmen. El papel decía claramente 6 números y una pequeña nota al lado que ponía nueva contraseña. No solo eso, mi tarjeta de débito azul estaba allí mismo, en la esquina de la cama, debajo de la sábana. La sangre me subió a la cabeza. Agarré la tarjeta y el papel y salí corriendo a la calle. Corrí hasta el cajero automático a unos 500 metros de casa, ignorando las miradas curiosas de los vecinos. De pie frente a la pantalla del cajero, mis manos temblaban tanto que casi se me cae la tarjeta. Introduje la tarjeta en la máquina, marqué los 6 números del papel y la máquina emitió un pitido. Acceso exitoso. La contraseña realmente había sido cambiada. Seleccioné la opción de ver el saldo y la pantalla mostró la cifra exacta de 30.000 euros. El dinero seguía allí. No había sido retirado, pero había signos de manipulación. Retiré apresuradamente la tarjeta, con las sienes empapadas de sudor. Ella no había tenido tiempo de sacar el dinero, pero había cambiado la contraseña sin mi permiso y se había quedado con mi tarjeta. Había robado las pertenencias de su nuera en esta misma casa. La cruda verdad me llenó de un asco y una indignación extremos. De pie en silencio frente al cajero automático en la concurrida calle de Almodóvar del Campo, tardé unos minutos en recuperar el aliento. El viento de la tarde era refrescante, pero no podía disipar el ardor en mi corazón. La traición y la avaricia extremas de mi suegra me repugnaban. Comprendí que los 30.000 euros que aún quedaban en la tarjeta eran solo un golpe de suerte temporal. Si no hubiera vuelto a casa pronto ese día, probablemente el dinero de mis padres habría desaparecido sin dejar rastro. Sin dudar un segundo más, saqué mi teléfono y llamé inmediatamente al servicio de atención al cliente del banco. Después de varias llamadas, la voz de una empleada del centro de llamadas respondió. Expliqué la situación de emergencia, di mi número de DNI exacto, el número de teléfono registrado, y solicité el bloqueo de la tarjeta y la congelación inmediata de toda la cuenta. La empleada del banco me pidió que proporcionara cierta información de seguridad para verificar mi identidad. Después de una verificación exitosa, me informó que la operación de bloqueo de la tarjeta se había realizado con éxito y me aconsejó que fuera directamente a la sucursal a la mañana siguiente para realizar los trámites de reemisión de la tarjeta y el cambio seguro de la contraseña. Exhalé un largo suspiro de alivio. Finalmente, el dinero de mis padres estaba a salvo. Caminé lentamente de regreso a casa, con cientos de preguntas en la cabeza. ¿Cómo pudo la señora Carmen forzar mi cajón? ¿Cómo supo cambiar la contraseña? Y Carlos sabía de este asunto desastroso. Justo al cruzar la puerta de casa, mi teléfono en el bolso sonó ruidosamente. Al ver el nombre de mi suegra en la pantalla, sonreí fríamente. Pulsé el botón de contestar, me llevé el teléfono a la oreja, y antes de que pudiera decir una palabra, del otro lado de la línea, un estruendo ensordecedor resonó como un trueno. La voz de la señora Carmen era aguda, llena de ira y amargura. Gritó por teléfono preguntándome qué diablos había hecho con la tarjeta del banco. Dijo que estaba en la joyería más grande de la calle, Joyería Oro y Plata, con varias amigas cercanas del club de jubilados. Tenía la intención de pasar la tarjeta para comprar un collar de oro con incrustaciones de piedras y un anillo de diamantes del tamaño de un guisante para lucir como ellas. Ya había elegido las joyas. Con orgullo, entregó la tarjeta al empleado para que la pasara bajo las miradas de admiración de sus amigas. Pero el terminal POS rechazó la transacción porque la tarjeta estaba bloqueada. La empleada de la joyería le devolvió la tarjeta, con una mirada de desconfianza. Sus amigas se tapaban la boca y reían a carcajadas, susurrando y haciéndola pasar una vergüenza que la hizo querer desaparecer bajo tierra. Me quedé en medio del salón, en silencio, escuchándola despotricar. Cuando terminó de gritar, hablé con voz fría y firme. Le pregunté por qué había forzado mi armario sin permiso, por qué había robado la tarjeta de débito sin pedirla. Le recalqué que era mi propiedad privada, un regalo de mis padres biológicos, y que no tenía nada que ver con la familia de mi marido.
Al otro lado de la línea, la señora Carmen se detuvo unos segundos, pero su insolencia estaba arraigada en su sangre. No mostró ningún remordimiento. Alzó la voz para justificarse con el tono de una persona con autoridad. Dijo con arrogancia que ella era la suegra y que tenía derecho a administrar las propiedades de esta casa. Dijo que me veía trabajar todo el día con una cantidad tan grande de dinero en mis manos y temía que lo malgastara, se lo diera a otros hombres o se lo llevara a mi propia familia. Dijo que solo había tomado la tarjeta para guardarla, que el dinero de la nuera también era dinero de la familia del marido, y si ella gastaba un poco en joyas de oro, era para honrar a la familia, para su hijo. Sus palabras irrazonables e insolentes fueron como puñaladas que perforaron el último vestigio de respeto que me quedaba por esta familia. No podía creer que una persona mayor, que llevaba el título de suegra, pudiera pronunciar palabras tan llenas de codicia y de una manipulación tan descarada. Robar las pertenencias de su nuera y llamarlo guardar, gastar el dinero en diamantes y decir que era para honrar a la familia. Apreté el teléfono, con los nudillos blancos. Le dije con claridad que no necesitaba que nadie me guardara el dinero. Su acto de forzar el armario y tomar la tarjeta era ilegal, y no iba a dejarlo pasar. Sin esperar su reacción, colgué el teléfono y lo tiré al sofá. La indignación me invadió, quemando mi mente. Tenía que prepararme para la batalla que se avecinaba. Cuando Carlos regresó a casa, ya era de noche, y la casa estaba inundada por la fría luz de los fluorescentes. Yo estaba sentada inmóvil en el sofá del salón, frente a mi maleta de viaje, que aún no había deshecho. Se oyó el tintineo de la cerradura de la verja exterior. La puerta se abrió, y Carlos entró en casa. Llevaba una camisa sucia de polvo de la obra y su maletín de cuero. Al verme sentada inmóvil en el salón, su rostro se endureció. Carlos no mostró sorpresa ni la efusividad habitual cuando yo volvía de un viaje de negocios. Se quitó los zapatos de vestir con calma, los colocó ordenadamente en la esquina del armario, y luego se sirvió un vaso de agua y lo bebió a grandes tragos. Su actitud tranquila y distante agudizó mi intuición como nunca antes. Estaba seguro de que la señora Carmen le había llamado para quejarse y tergiversar todo antes de que él pisara la casa. Carlos se dejó caer en la silla frente a mí, cruzó las piernas y me miró con una clara expresión de fastidio. Fue él quien habló primero, con un tono de reproche. Me preguntó por qué, al volver del trabajo, no me había preocupado por ordenar y preparar la cena, sino que estaba allí sentada con esa cara de enfado. Dijo que su madre acababa de llamarle llorando a mares, diciendo que yo era una insolente, que la calumniaba acusándola de robar y que la había humillado en público. Chasqueó la lengua, reprochándome mi falta de tacto y mi forma de hacer un drama de la nada. Miré fijamente a los ojos del hombre al que había llamado marido durante los últimos 2 años. Su ciego encubrimiento me revolvió el estómago. Con cada palabra, le pregunté si sabía lo que había hecho su madre. Le conté con detalle sobre la cerradura forzada, la desaparición de la tarjeta de 30.000 euros y el cambio de contraseña. Le pregunté, si eso no es un robo, ¿entonces qué es? Carlos se encogió de hombros, agitó la mano como si yo estuviera exagerando algo insignificante. Dijo que yo era una mujer superficial. Se justificó diciendo que su madre era mayor y propensa a preocuparse. Dijo que su madre, al verme con una suma tan grande de dinero, temía que no supiera cuidarlo, y por eso lo había hecho para proteger el patrimonio común de la pareja. Me aconsejó que fuera razonable, que no armara un escándalo para que la gente no se riera de nosotros. Incluso tuvo la desfachatez de sugerir que, ya que su madre tenía la tarjeta, la consideráramos un regalo para que ella pudiera invertirlo y obtener beneficios o comprar lo que quisiera como un acto de piedad filial. Dijo que el dinero era algo superficial, que lo importante en un matrimonio era el afecto, y que no debía dejar que unos pocos euros dañaran la relación entre suegra y nuera. Cada palabra que salía de su boca era como un cubo de agua fría que me golpeaba en la cara. Piedad filial. Utilizó esas 2 palabras para legitimar el robo del dinero que mis padres habían ganado con tanto esfuerzo. 30.000 euros, el precio de la parcela que sustentaba a mi familia en el pueblo. Ahora él lo consideraba basura,
fácil de entregar a la codicia insaciable de su madre. De repente, me di cuenta de lo ciega que había estado al casarme con este hombre, un cobarde, cómplice del mal, sin un ápice de decencia ni dignidad. No protegía a su esposa, solo protegía los intereses de esta familia llena de segundas intenciones. Me eché a reír. Una risa amarga que resonó en la habitación vacía. Me levanté de golpe y entré rápidamente en el dormitorio. Bajé una maleta grande del altillo, abrí el armario y metí toda mi ropa dentro. Recogí todos mis documentos de identidad, mis objetos personales importantes. Mis acciones fueron decididas y rápidas, sin que me cayera ni una sola lágrima, porque sabía que derramar una lágrima por esta familia sería un desperdicio. Carlos, al verme empacar furiosamente, empezó a correr detrás de mí, presa del pánico. Se paró en la puerta de la habitación y gritó, preguntando: ¿Qué demonios estás haciendo? Me amenazó. Si cruzas esa puerta, no vuelvas a pedirme perdón. Dijo que una mujer casada que abandona su casa es una mujer descarriada y que mis padres en el pueblo se avergonzarían de mí. Cerré la cremallera de la maleta con un chasquido, la cogí y me giré para mirarlo fijamente, con una mirada tan afilada como un cuchillo. Le dije con claridad que prefería ser una mujer que abandona a su marido antes que vivir con una banda de ladrones. Le dije que no solo me iba de esa casa, sino que también me llevaba el mayor desprecio hacia él y su madre. Mis padres estarían orgullosos de que yo supiera defenderme, en lugar de vivir una vida de humillación en ese infierno. Le di un fuerte empujón a Carlos, lo aparté, arrastré mi maleta y salí por la puerta. Los insultos de Carlos resonaron a mis espaldas, pero no me volví. Salí a la calle y llamé a un taxi. La noche en Almodóvar del Campo era fría, pero mi corazón se sentía extrañamente ligero. Había escapado de una trampa. Aunque el camino por delante estuviera lleno de desafíos, estaba lista para enfrentarlos. El taxi se detuvo frente a la puerta de una casa espaciosa en una tranquila zona residencial del centro de Ciudad Real. Esta era la casa de mi hermano, David. David era jefe de departamento en una empresa de importación y exportación, y mi cuñada, Laura, era una abogada astuta que trabajaba en un conocido bufete de abogados de la provincia. Mis padres vivían lejos, en el pueblo, así que mis hermanos eran mi apoyo más sólido en esta ciudad. Toqué el timbre. Y un momento después, David salió corriendo a abrir la puerta. Al verme allí con mi enorme maleta, el rostro demacrado y los ojos rojos por el frío viento, se quedó con los ojos muy abiertos. Rápidamente me quitó la maleta de las manos, me arrastró dentro de casa, preguntándome incesantemente qué había pasado. Laura, que estaba ayudando a nuestra sobrina con los deberes en el salón, también salió corriendo y me abrazó. El calor del abrazo de mi familia hizo que toda mi contención se desmoronara. Apoyé la cabeza en el hombro de mi cuñada, respiré hondo para contener las lágrimas de debilidad. Ya en el salón, Laura me preparó una taza de té de jengibre caliente. David estaba sentado enfrente, con el rostro serio. Desde que volví del viaje de negocios y descubrí la cerradura forzada, la desaparición de los 30.000 euros de la tarjeta de débito, hasta la descarada llamada de la señora Carmen desde la joyería. Y finalmente, la actitud cómplice y tolerante de Carlos. No omití ni un solo detalle. Cuanto más contaba, más me ahogaba la rabia, pero mi voz se mantenía clara y concisa. David, al terminar de escuchar, golpeó la mesa de cristal con tanta fuerza que las tazas de té vibraron. Apretó los dientes y maldijo a Carlos, llamándolo cobarde, un hombre sin agallas que se confabulaba con su madre para robar el dinero de su esposa. Amenazó con coger la moto inmediatamente e ir a Almodóvar del Campo para ajustar cuentas a puñetazos con Carlos. Laura rápidamente le tomó la mano, aconsejándole que se calmara. Soy abogada. Siempre veo las cosas desde una perspectiva legal y racional. Laura se acercó a mí, tomando mis manos heladas. Lenta y deliberadamente, analizó. Desde el punto de vista legal, el comportamiento de la señora Carmen constituye un delito de robo. El hecho de que sea su suegra no le otorga ninguna inmunidad legal sobre los bienes privados de su nuera. La suma de 30.000 euros es una cantidad considerable.
Si el caso se presenta a las autoridades con todas las pruebas, como la escena del crimen, la cerradura forzada, los extractos bancarios y las cámaras de seguridad del cajero automático o la joyería, la señora Carmen podría enfrentarse a una pena de prisión muy severa. Laura me miró directamente a los ojos, su voz más seria que nunca. Dijo que la decisión ahora estaba en mis manos. Me encontraba en una encrucijada extremadamente difícil. Si elegía la paciencia y el silencio para mantener la fachada de una familia feliz, no solo perdería el dinero ganado con tanto esfuerzo por mis padres, sino que también daría a la familia de mi marido la oportunidad de seguir pisoteándome y saqueándome en el futuro. Pero si decidía denunciar a la policía, llevar el asunto a la luz para obtener justicia, mi matrimonio con Carlos se desmoronaría por completo y tendría que enfrentarme a las habladurías del mundo, a la opinión pública que juzgaría a una nuera por enviar a su suegra a la cárcel. La habitación cayó en un pesado silencio. El tic-tac del reloj de pared resonaba regularmente. Cerré los ojos, y la imagen de mi padre, con las piernas lisiadas, sentado en su silla de ruedas en el pueblo, la imagen de mi madre, anciana y encorvada, ahorrando cada céntimo para enviárselo a su hija, se hizo vívida en mi mente. No podía fallarle a mis padres, no podía permitir que esos codiciosos y crueles disfrutaran del sudor y las lágrimas de mi familia. Abrí los ojos y miré a mis hermanos con la mirada más decidida que jamás había tenido. Les dije a David y Laura que había tomado una decisión, que no retrocedería. Este matrimonio estaba podrido por dentro. No tenía nada de qué arrepentirme. Le pedí a Laura que me ayudara a preparar los procedimientos legales necesarios para denunciar el comportamiento de la señora Carmen y, al mismo tiempo, redactar la demanda de divorcio. David asintió rápidamente, dándome una fuerte palmada en el hombro para animarme. Dijo que la familia siempre me apoyaría incondicionalmente. El calor de mi familia me dio una fuerza inmensa para prepararme para la gran tormenta que se avecinaba. A la mañana siguiente, pedí el día libre en el trabajo para resolver este lío de una vez por todas. Mientras yo, David y Laura estábamos desayunando en la cocina, discutiendo los siguientes pasos para recopilar pruebas, el timbre de la verja sonó insistentemente. A través de la cámara de seguridad, reconocí a Carlos parado afuera, con una expresión de preocupación en el rostro, llevando una cesta de frutas importadas caras. David se levantó de golpe, dispuesto a echar a Carlos, pero Laura lo detuvo. Dijo que abriera la puerta para ver qué tramaba, y que tal vez podríamos grabar algunas declaraciones más a nuestro favor. David, a regañadientes, fue a abrir la verja. Carlos entró en la casa, saludando humildemente a David y Laura con una actitud aduladora, muy diferente a su arrogancia de la noche anterior. Se acercó tímidamente a mí, dejó la cesta de frutas en la mesa y miró a su alrededor con cautela. Carlos se sentó y comenzó la conversación con un tono sorprendentemente suave y meloso. Dijo que no había dormido en toda la noche porque me extrañaba, arrepentido de haberme gritado. Dijo que su madre también se había dado cuenta de su error. Esa mañana, su madre lo había llamado llorando, pidiéndole que me trajera de vuelta. La familia debía arreglar sus asuntos en privado y no airearlos. Crucé los brazos sobre el pecho, observándolo actuar con una mirada fría. Le dije sin rodeos que no tenía nada que hablar, a menos que me devolviera la tarjeta de débito y la totalidad de los 30.000 euros de inmediato. Al oír la palabra dinero, la expresión de Carlos cambió ligeramente. Se rascó la cabeza, balbuceando, buscando palabras para ocultar la verdad. Empezó a soltar la persuasión que había preparado. Carlos dijo que su madre, por el bien de la pareja, había invertido esos 30.000 euros en un paquete de bonos corporativos a largo plazo, con una tasa de interés muy alta. Juró que la empresa emisora de esos bonos era muy prestigiosa. Cada año, los intereses generados serían suficientes para que mi esposa y yo viajáramos al extranjero cómodamente. Explicó con términos financieros aparentemente profesionales que si se retiraba el dinero antes de tiempo, se aplicaría una penalización contractual, perdiendo la totalidad de los enormes intereses e incluso una parte del capital. Carlos tomó mi mano, suplicando con fervor. Me exigió que aceptara los hechos consumados, aconsejándome que soportara una pequeña pérdida
para mantener la paz familiar. Dijo que lo considerara una oportunidad para mostrar mi piedad filial, para honrar a mi suegra. Prometió que cuando los bonos vencieran, su madre me devolvería el capital y los intereses hasta el último céntimo, y que él me entregaría todo su salario mensual para que lo administrara como compensación. Al escuchar sus falsas justificaciones, no pude evitar soltar una risa amarga. Retiré bruscamente mi mano de su agarre pegajoso. Los cálculos de la familia de mi marido son realmente demasiado sofisticados. No solo roban dinero, sino que también quieren legitimar ese dinero como una inversión rentable para ellos mismos, y me obligan a tragarme esta píldora bajo el pretexto de la piedad filial. Si aceptaba, esos 30.000 euros se evaporarían para siempre en proyectos ficticios o se convertirían en propiedad de la señora Carmen, mientras yo me quedaría con las manos vacías. Me puse de pie y miré a Carlos de arriba abajo con el mayor de los desprecios. Le dejé claro que yo trabajaba en marketing, trataba con todo tipo de empresas y conocía muy bien esos trucos de estafa de bonos de alto interés. Enfaticé una vez más que yo misma gestionaba mi dinero y que no necesitaba que nadie invirtiera por mí. Le exigí que le dijera a la señora Carmen que, en las próximas 24 horas, si los 30.000 euros no se ingresaban en mi cuenta, presentaría inmediatamente una denuncia ante la policía. Carlos, al ver que no podía convencerme, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza de matón. Se puso rojo de ira, me señaló con el dedo y me acusó de ser una mujer sin corazón ni principios, una sanguinaria que llevaba a su suegra a la muerte. David no pudo soportarlo más. Se abalanzó sobre Carlos, lo agarró por el cuello de la camisa, lo levantó y lo empujó con fuerza hacia la puerta. David señaló directamente a la verja y le rugió que se largara de la casa, prohibiéndole volver a molestar a su hermana. Carlos se tambaleó hacia afuera, con el rostro enrojecido de ira, murmurando insultos mientras se iba. La verja de hierro se cerró de golpe, dejando su maldad fuera. Respiré hondo. La verdadera batalla acababa de empezar. Esa mañana, en Almodóvar del Campo, cayó una lluvia torrencial inesperada. El aire frío y húmedo se colaba por cada rendija de las ventanas de la casa de David. Me desperté con la cabeza pesada después de una noche de insomnio. Acababa de preparar una taza de té caliente y la llevaba al salón cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de texto automático del banco. Las palabras eran breves, pero me helaron la sangre. El banco informaba que mi cuenta había recibido una solicitud de desbloqueo para realizar una orden de compra de bonos corporativos. La transacción estaba en estado de pendiente de aprobación porque había solicitado el bloqueo de la tarjeta de emergencia la tarde anterior. Llamé a Laura, presa del pánico. Mi cuñada acababa de salir de la habitación, vistiéndose apresuradamente con su chaqueta para ir al bufete de abogados. Al escuchar el contenido del mensaje, su rostro se endureció. Me dijo que me cambiara de ropa inmediatamente, que ella misma me llevaría en coche a la sucursal del banco en el centro de la ciudad para aclarar el asunto. A pesar de la lluvia torrencial, mi cuñada y yo nos cubrimos con paraguas y nos metimos en el coche. El camino de casa al banco parecía interminable. Sentía como si tuviera fuego dentro de mí. No podía entender cómo la señora Carmen había podido solicitar el desbloqueo de la cuenta y realizar una orden de compra de bonos cuando yo era la titular de la tarjeta y yo misma había llamado para congelar todas las transacciones. En el banco, Laura usó su tarjeta de abogada y exigió hablar directamente con el director de la sucursal y el empleado a cargo de mi expediente. Ante la actitud firme y el conocimiento legal de mi cuñada, el banco se vio obligado a entregar todos los documentos relacionados con mi cuenta en las últimas 24 horas. Una empleada, tímidamente, trajo una pila de documentos y los colocó sobre la mesa de cristal. Ella explicó que temprano esa mañana, una mujer mayor había llegado con mi DNI original, junto con una carta de autorización con mi firma, solicitando utilizar los 30.000 euros de la cuenta para comprar un paquete de bonos a 5 años de un grupo inmobiliario. Le quité el poder, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente la firma. Claramente, el nombre del apoderado era el mío, el número de DNI coincidía perfectamente, pero la firma de abajo era tosca y rígida, completamente diferente a mi suave y familiar firma.
Me di cuenta con horror de que, al revolver el cajón del armario, la señora Carmen no solo se había llevado la tarjeta de débito, sino también mi DNI. Lo que era aún más aterrador, había estudiado meticulosamente y practicado para falsificar mi firma y así crear este poder diabólico. Había planeado apoderarse de este dinero de una manera extremadamente sofisticada y metódica, y no se trataba simplemente de una codicia impulsiva momentánea. Laura golpeó la mesa, su voz firme mientras interrogaba a la empleada del banco sobre el proceso de verificación de firmas e identificación. El director de la sucursal sudaba copiosamente, disculpándose repetidamente y admitiendo que su empleada había sido un tanto ingenua, ya que la señora Carmen se había presentado como la suegra que realizaba el trámite para su nuera, que estaba gravemente enferma. Afortunadamente, había llamado para bloquear la cuenta a tiempo por la tarde, por lo que la orden de transferencia de dinero para comprar los bonos no se había ejecutado por completo. Si me hubiera demorado tan solo medio día, los 30.000 euros, el fruto del sudor y las lágrimas de mis padres, habrían desaparecido oficialmente en los bolsillos de la entidad emisora de bonos, y recuperarlos habría sido tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. Salí del banco, temblando de ira. Mi teléfono en el bolsillo volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de Carlos. Escribió un largo párrafo, prometiendo ir al pueblo para obligar a su madre a firmar un pagaré y que cada mes me daría la mitad de su salario para pagarme poco a poco. Me suplicó, en nombre de nuestra relación matrimonial, que retirara la solicitud de bloqueo de la tarjeta para que su madre pudiera completar la compra de los bonos, como un acto para salvar el honor de su familia. La estupidez y la codicia de mi miserable marido me revolvieron el estómago. Todavía pensaba que yo era una tonta a la que podían manipular fácilmente. No le respondí ni una sola palabra. Me giré hacia Laura, con voz fría y decidida. Le pedí que me llevara directamente a la comisaría de la localidad. No podía tolerar el mal ni un segundo más. El coche de Laura se detuvo bruscamente frente a la entrada de la comisaría de Almodóvar del Campo. La lluvia había cesado, dando paso a una atmósfera sombría y gris de principios de invierno. Me bajé del coche, con una determinación inquebrantable en mi corazón. Al cruzar la imponente verja de hierro, sabía que estaba poniendo fin con mis propias manos a un matrimonio de 2 años lleno de amargura. Pero no me arrepentía. Mis padres en el pueblo estaban envejeciendo. Esos 30.000 euros eran toda su fortuna, su sustento para el resto de sus vidas. Prefería llevar el estigma de enviar a mi suegra a la cárcel antes que ser una hija ingrata que permitiera que otros robaran el sudor y las lágrimas de sus padres. Nos guiaron a la sala de guardia criminal. Un joven oficial de policía, con el rostro serio, me pidió que expusiera los hechos. Con el apoyo de Laura, en calidad de experta en derecho, relaté tranquilamente toda la historia de principio a fin. Presenté pruebas importantes, incluyendo las fotos que había tomado de la cerradura forzada del armario, los extractos bancarios, el papel con la contraseña escrita por la señora Carmen y, especialmente, la copia del poder falsificado que acababa de obtener del banco. El oficial de policía tomó notas cuidadosamente de cada detalle en la declaración. Dictaminó que se trataba de un caso con indicios de robo de bienes de valor especialmente elevado y de falsificación de sellos y documentos de una agencia u organización. Al darse cuenta de la gravedad del asunto, un sargento de la Unidad de Investigación Criminal de Delitos contra el Orden Público entró para dirigir la investigación directamente. El sargento me propuso que usara mi propio teléfono, con el altavoz activado, para llamar a la señora Carmen y así obtener más declaraciones directas de la sospechosa. Sostuve el teléfono, con las manos ligeramente temblorosas, pero con una mirada inquebrantable. Sonó 3 veces, y al otro lado de la línea, la voz fuerte y arrogante de la señora Carmen resonó por toda la sala de interrogatorios. Ella preguntó con insolencia para qué llamaba, si ya había pensado bien en la propuesta de Carlos, si iba a desbloquear la tarjeta para que ella pudiera hacer sus negocios. Intenté mantener la voz lo más tranquila posible y le pregunté directamente por qué se atrevió a forzar el armario, robar la tarjeta y llevarse incluso mi DNI para falsificar mi firma en el banco.
La señora Carmen soltó una carcajada burlona. Pronunció palabras desafiantes y arrogantes. Dijo sin rodeos que ella era la suegra. Dijo que si cogía cosas de la casa de su hijo, nadie lo llamaría robo. Me desafió a que fuera a la policía, diciendo que ningún policía estaba tan ocioso como para resolver un asunto de una suegra que guardaba el dinero de su nuera. Incluso se atrevió a declarar que si me atrevía a armar un escándalo, difundiría la noticia por todo el pueblo de que yo era una nuera descarada y promiscua, para ver qué cara me quedaría para vivir en esta tierra de Ciudad Real. Justo cuando ella estaba despotricando con palabras venenosas, el sargento de investigación me hizo una seña para que le diera el teléfono. Se llevó el teléfono a la oreja y se identificó claramente con su nombre, rango y cargo actual en la comisaría de policía de Almodóvar del Campo. Con voz firme, informó a la señora Carmen que las autoridades policiales habían recibido una denuncia de un ciudadano y que ahora tenían en su poder pruebas suficientes de robo, posesión de una tarjeta bancaria y falsificación de firma. Le exigió a la señora Carmen que se presentara hoy a las 2 de la tarde en la comisaría para declarar. Si intentaba evadirlo, las autoridades aplicarían las medidas de arresto según lo establecido por la ley. Al otro lado de la línea, hubo un silencio mortal. Los gritos agresivos de la señora Carmen se extinguieron en un instante. Unos segundos después, escuché un estruendo ensordecedor, como el sonido de un vaso de cristal que se rompe en 1000 pedazos sobre el suelo de baldosas, acompañado de jadeos de pánico. La llamada se cortó abruptamente. Miré la pantalla negra del teléfono y una mezcla de satisfacción y amargura me invadió. El mal se paga con mal. Donde hay voluntad, hay camino. La arrogancia de la señora Carmen finalmente tuvo que doblegarse ante el poder de la ley. A las 2 de la tarde, el ambiente en la comisaría de Almodóvar del Campo se volvió tenso. Laura y yo nos sentamos en el banco de espera fuera de la sala de declaraciones. Un momento después, un taxi se detuvo frente al patio. La señora Carmen se bajó, seguida de Carlos, con el rostro pálido y nervioso. La señora Carmen ya no conservaba su habitual altanería. Su cabello estaba desordenado, su ropa arrugada, y caminaba tambaleándose como un alma en pena. Al verme sentada en el banco de piedra, sus ojos se inyectaron de sangre, surcados por venas rojas. De repente, se abalanzó, cayendo al suelo justo en el pasillo de la unidad de investigación, y comenzó a llorar desconsoladamente. Golpeó el suelo con las manos, gritando con voz ronca. Gritó a los agentes de policía que pasaban que yo era una nuera malvada, inhumana, que, por tener un poco de dinero, la calumniaba y cruelmente empujaba a su suegra, anciana y débil, a una situación desesperada. Interpretó el papel de una madre bondadosa oprimida por su nuera de una manera muy realista, como una actriz de teatro. Pero este era un organismo legal, no un escenario para que ella actuara. 2 agentes de policía de guardia se acercaron inmediatamente. Le pidieron que guardara silencio, se levantara, se arreglara la ropa y entrara en la oficina número 3. Carlos tuvo que correr para sujetar a su madre y levantarla. Al pasar junto a mí, Carlos me miró con ojos llenos de resentimiento. Apretando los dientes con rabia, llevó a su madre adentro, y la puerta de la sala de interrogatorios se cerró de golpe, aislando por completo todos los ruidos. Me recosté contra la pared, cerrando los ojos. Todo se sentía como una larga pesadilla de la que no podía despertar. El teléfono en el bolsillo de mi chaqueta vibró insistentemente. Abrí la pantalla y una serie de mensajes de Carlos bombardearon mi teléfono. No se le permitía usar el teléfono en la sala de declaraciones. Seguramente había aprovechado para enviar estos mensajes mientras esperaba en el vestíbulo. Sus mensajes estaban llenos de amenazas vulgares. Escribió que si no entraba inmediatamente a retirar la denuncia, él solicitaría el divorcio. Me echaría de la casa con las manos vacías. Amenazó con enviar una carta a la dirección de la empresa donde trabajaba para difamar mi reputación, para que perdiera mi trabajo, mi honor y viviera peor que muerta. Terminó el mensaje con una frase que era una extorsión emocional. No dejes que las cosas vayan demasiado lejos. Un día de matrimonio vale por 100 años. No seas desagradecida. Leí cada línea del mensaje,
y mis labios se curvaron ligeramente, formando una sonrisa insípida. ¿100 años de gratitud? ¡Qué ridículo! ¿Qué derecho tenía un hombre que estaba dispuesto a ayudar a su madre a robar 30.000 euros del sudor y las lágrimas de la familia de su esposa a hablar de gratitud? Deslicé rápidamente el dedo por el teclado, escribiendo una respuesta muy breve y fría. Escribí que aceptaba el divorcio. Dile a tu abogado que prepare los papeles. Firmaré inmediatamente sin pensarlo un segundo más. Después de pulsar enviar, bloqueé el número de teléfono de Carlos y todas sus cuentas de redes sociales. Sentí una ligereza en el pecho, como si acabara de deshacerme de una roca de 1000 kilos que me había oprimido durante los últimos 2 años. Sus amenazas no me asustaron. Al contrario, reforzaron mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Cortar por completo con esta fuente de toxicidad era la única forma de salvar mi vida. 3 días pasaron desde aquella tarde en que presenté la denuncia en la comisaría. El caso estaba en proceso de investigación y verificación, y mi tarjeta bancaria seguía bloqueada de forma segura. Pedí una semana de baja en el trabajo para quedarme en casa de David y tranquilizarme. Laura estaba ocupada con los expedientes judiciales en el bufete. David se iba a trabajar temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche. En la casa solo estábamos yo y las 4 paredes. Y mis pensamientos desordenados sobre el futuro. Esa tarde, una furgoneta de reparto se detuvo bruscamente frente a la puerta de casa. El conductor me llamó por teléfono para decirme que alguien llamado Carlos había contratado un servicio de transporte para entregarme unas cosas. Abrí la verja e indiqué al conductor dónde colocar las 2 grandes cajas de cartón en la esquina del patio y luego le pagué el flete. Este era el siguiente golpe bajo y mezquino de Carlos. Había recogido toda mi ropa vieja, libros, zapatos y mis cosas desordenadas que quedaban en su casa, metiéndolo todo en cajas de cartón y enviándomelo como una forma de afirmar su desapego. Me senté en el suelo de baldosas y con un cúter rasgué la cinta adhesiva que cruzaba la tapa de la caja. Dentro había un desorden, ropa arrugada, mis libros de marketing especializados estaban tirados por ahí, destrozados. Había recogido mis cosas con odio y desprecio. Con paciencia, saqué cada objeto, lo alisaba y lo colocaba a un lado. Al fin y al cabo, eran cosas que me habían acompañado, y no quería tirarlas. Cuando estaba buscando en el fondo de la segunda caja de cartón, mi mano tocó un grueso paquete de documentos cuidadosamente envuelto en una bolsa de plástico impermeable. Lo saqué. Era una carpeta azul con el logotipo de una importante compañía de seguros de vida. Fruncí el ceño, confundida. Recordaba muy bien no haber comprado nunca ningún seguro de vida, y mi empresa solo ofrecía un seguro médico básico a sus empleados. Una corazonada me dijo que algo no andaba bien. Abrí la bolsa de plástico y desdoblé los documentos para leerlos. A medida que pasaban las páginas, mis manos empezaron a temblar. Era un contrato de seguro de vida completo que incluía tanto el seguro de vida básico como paquetes de seguro de accidentes y enfermedades graves. El valor de la indemnización máxima en caso de fallecimiento del asegurado ascendía a la asombrosa cifra de 50.000 euros. Lo que me heló la sangre fue la información escrita en el cuerpo del contrato. La fecha de la firma del contrato era de unos 3 meses antes de que Carlos y yo celebráramos oficialmente la boda. El tomador del seguro era Carlos. La asegurada era yo, Elena Marín. Pero en el apartado de beneficiario único, el nombre impreso en negrita y prominentemente era el de la señora Carmen, mi suegra. Al final del contrato había una huella dactilar de color rojo carmesí cuidadosamente estampada junto a mi nombre en lugar de una firma. Mi mente daba vueltas. No tenía ni idea de la existencia de este contrato. Nunca me había hecho un chequeo médico para comprar un seguro, ni había firmado ni puesto mi huella dactilar en ningún documento similar antes de la boda. ¿Por qué Carlos había comprado en secreto un seguro de vida para mí? ¿Por qué el beneficiario no era mi marido, ni mis padres, sino la señora Carmen? ¿Y de dónde venía esa huella dactilar roja? Un escalofrío recorrió mi espalda. Se me erizó todo el vello del cuerpo. Apreté la carpeta contra mi pecho. Corrí a toda prisa a casa. Cerré la puerta con llave, el corazón me latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Por la noche,
Cuando David y Laura terminaron de cenar, los llamé al salón y puse la carpeta del seguro de vida sobre la mesa. Les conté que acababa de encontrarla en el fondo de la caja de cosas viejas que Carlos había enviado al mediodía. David cogió el contrato, lo hojeó, y su expresión pasó de la sorpresa al ceño fruncido. Laura, la más meticulosa, cogió un rotulador fluorescente y leyó atentamente cada una de las pequeñas cláusulas impresas en el reverso del contrato. Unos 10 minutos después, Laura se quitó las gafas, se frotó las sienes, y su expresión se volvió extremadamente seria. Me miró directamente a los ojos. Su voz bajó de tono, con una frialdad espantosa. Me explicó cada detalle minuciosamente. Explicó que este no era un contrato de seguro con el propósito de prevención, riesgo o para demostrar preocupación y cuidado, como suelen anunciar. Era una herramienta financiera diseñada con un propósito muy oscuro. Laura tomó un papel blanco y trazó claramente cada punto. Primero, el hecho de que Carlos comprara un seguro para mí justo antes de la boda demostraba que tenía una intención premeditada. Segundo, el contrato utilizaba la huella dactilar en lugar de la firma directa. Esto indicaba que muy probablemente la huella dactilar se obtuvo mientras yo no estaba consciente o fui engañada para ponerla en un papel en blanco que luego fue impreso en el contrato. Tercero, y el punto más aterrador, el único beneficiario era la señora Carmen. Laura me miró con compasión. Presentó una hipótesis que me dejó helada. Analizó que, según la ley de herencia, si yo sufriera un accidente o riesgo que resultara en mi muerte, todas mis propiedades privadas, incluidos los 30.000 euros de dote en la tarjeta bancaria, se dividirían por igual entre los herederos de primer grado, de los cuales Carlos, como mi marido legal, heredaría una parte considerable. Al mismo tiempo, la compañía de seguros desembolsaría los 50.000 euros, y esa enorme suma iría directamente a los bolsillos de la señora Carmen como la única beneficiaria legal registrada en el contrato. En total, 80 euros. 80.000 euros irían a parar a las manos de Carlos y su madre si yo desapareciera de este mundo. David, al escuchar esto, no pudo contenerse y golpeó la mesa de cristal, soltando una maldición. Golpeó la mesa, apretando los dientes, diciendo: «Esta familia no es humana, son una banda de demonios disfrazados de personas. Me han considerado una presa fácil, una mina de oro para tender trampas y saquear incluso antes de que me subiera al altar». Me quedé en silencio en el sofá, con las manos y los pies fríos, sin una gota de sangre. Me estremecí al recordar las veces que Carlos insistía en llevarme a casa tarde por carreteras desiertas o las veces que la señora Carmen me obligaba a comer caldos nutritivos para mantenerme sana. Detrás de esos gestos aparentemente amorosos y cuidadosos se escondían planes despiadados y fríos como el hielo. Las lágrimas brotaron involuntariamente, no por tristeza, sino por la frustración y el miedo extremo ante la maldad del corazón humano. Si no hubiera sido por la cerradura forzada de la otra tarde, ¿habría sobrevivido para salir de esa familia? ¿O me habría convertido en un cuerpo sin alma, trayendo riqueza a esa madre y ese hijo? Pasé toda la noche en vela con la horrible verdad del contrato de seguro de vida de 50.000 euros y casi me desmayo de agotamiento. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados y un dolor de cabeza martillante. Laura ya había preparado una tetera de té caliente y me aconsejó que comiera un poco de sopa de fideos caliente para recuperar fuerzas. El camino por delante era largo y lleno de espinas. Tragué a toda prisa unas cucharadas de sopa y una nueva sospecha me invadió. Si la señora Carmen y Carlos habían planeado esa trampa cruel del seguro de vida antes de la boda, su codicia no se detendría en los 30.000 euros de la dote o el contrato de 50.000 euros. Una persona tan intrigante como la señora Carmen, que había vivido bajo el mismo techo durante los últimos 2 años, no podría haber dejado de realizar otros robos silenciosos que yo nunca había notado. Mi mente comenzó a conectar todos los eventos. Recordé las tarjetas bancarias adicionales que había abierto. Recién casada, debido a mi trabajo como gerente de marketing que requería muchas transacciones. Había abierto 2 tarjetas adicionales vinculadas a mi cuenta de cheques personal,
Una de esas tarjetas se la había dado yo misma a la señora Carmen para que la guardara. Le conté este detalle a Laura. Mi cuñada inmediatamente se dio una palmada en el muslo. Me dijo que fuera al banco de inmediato y solicitara un extracto completo de todas las transacciones de todas las cuentas y tarjetas adicionales desde el momento en que nos casamos hasta ahora. Sin dudarlo, le pedí a David que me llevara en su moto a la sucursal bancaria central de Almodóvar del Campo. El día era frío y el viento del noreste soplaba ráfagas heladas, pero el frío exterior no se comparaba con la frialdad que se extendía en mi mente. Al encontrarme con la misma empleada del banco del día anterior, presenté mi DNI y solicité un extracto detallado de los últimos 2 años. La gruesa pila de extractos se imprimió, todavía con el olor a tinta fresca. David y yo llevamos la pila de papeles a casa, extendiéndola por el suelo del salón. Los 4 ojos se tensaron, examinando cada pequeña línea, cada cifra de entrada y salida. Los primeros meses, las transacciones eran completamente normales. Principalmente yo pagaba las facturas de electricidad y agua, iba al supermercado a comprar cosas para la casa, pero al pasar a las páginas de los extractos de hace aproximadamente un año, mi mirada se detuvo. Una serie de grandes transferencias de dinero aparecieron continuamente, 500, 1000 y a veces hasta 3000 euros. Todas estas transacciones sospechosas se realizaron desde la tarjeta adicional que le había dado a la señora Carmen, y el destino de los fondos siempre era la misma cuenta bancaria a nombre de Antonio García. Además, los conceptos de las transferencias eran muy genéricos, como préstamo, depósito para negocios, apoyo de capital. Fruncí el ceño, tratando de recordar quién era Antonio García. Entre mis socios comerciales o amigos, no había nadie llamado Antonio que recibiera cantidades tan extrañas. David cogió el extracto, acercándolo a los ojos, murmurando el nombre de Antonio García varias veces. Se dio una palmada en la frente, sacó su teléfono y marcó el número de un amigo que trabajaba en la unidad de policía económica de la provincia. David habló por teléfono durante un buen rato y su rostro se fue endureciendo. Al colgar, se giró hacia mí, con una mirada de extrema indignación. David dijo con voz firme que Antonio García no era otro que el sobrino de la señora Carmen. El padre de Antonio era el hermano de la señora Carmen, es decir, el tío de Carlos. Antonio era el nieto mayor por parte de padre, y desde pequeño había sido mimado por la señora Carmen. Pero lo más importante era que este Antonio García había sido desmantelado y arrestado por la policía hacía 2 meses por liderar una red de estafas piramidales de criptomonedas. Al escuchar a David decir esto, mis oídos zumbaron. Todas las piezas del rompecabezas parecían encajar gradualmente en una imagen completa y llena de crimen. La señora Carmen había estado sacando dinero en secreto de mi tarjeta adicional para dárselo a su sobrino como capital para estafar. El favoritismo y la codicia ciega de esa mujer habían traspasado todos los límites morales de la familia. Ella le había chupado la sangre a su nuera para alimentar las raíces criminales de su propia familia. Mis manos apretaron el extracto hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Respiré hondo, diciéndome a mí misma que mantuviera la calma para desvelar las páginas más oscuras de esta familia endemoniada. Sentada en el suelo con los extractos esparcidos a mi alrededor, mi memoria retrocedió a más de un año atrás. Fue justo antes del primer año nuevo que pasé como nuera. Ese año, la empresa tuvo buenos resultados y recibí una gran bonificación de fin de año. Además, con el dinero de los regalos de boda de ambas familias, había ahorrado exactamente 3000 euros. En ese momento, confiaba plenamente en la reputación de la familia de mi marido, y al ver que la señora Carmen siempre se mostraba como una persona organizada y preocupada por sus hijos, decidí ingresar esos 3000 euros en la tarjeta adicional. Le di la tarjeta a mi suegra, diciéndole que la guardara con cuidado como fondo de emergencia para la familia. Ingenuamente, le dije, «Madre, quédese con este dinero. Si la casa necesita algo importante, o si quiere comprar cosas para las fiestas, no dude en usar la tarjeta. No se preocupe por el dinero». Al recibir la tarjeta, la señora Carmen sonrió, elogiándome por ser una nuera amable y preocupada por la familia de su marido.
Ella prometió guardarlo bien al fondo del armario, sin tocar ni un céntimo a menos que fuera para un asunto importante. Volví a la realidad, cogí un bolígrafo rojo y rodeé cada cantidad retirada, sumando todas las transferencias a la cuenta de Antonio durante varios meses. La cifra que apareció en la calculadora de David se detuvo exactamente en 3.000 euros, ni un céntimo más ni menos. Todo el dinero del fondo de emergencia que yo había construido con tanto esfuerzo, el dinero que ingenuamente le había confiado a mi suegra para que lo guardara, había sido retirado por ella por completo, sin dejar ni un solo céntimo. Laura llegó a casa del trabajo y, al escuchar a David contarle lo sucedido, tiró su bolso al sofá y se sentó en el suelo con nosotros. Mi cuñada, que entendía la psicología criminal, comenzó a analizar meticulosamente los movimientos de la señora Carmen. Dijo que al principio, la señora Carmen le había dado dinero a Antonio con la esperanza de que su querido sobrino hiciera una gran inversión piramidal y luego se lo devolviera por completo para reponer mi tarjeta. Pero la inversión piramidal era una estafa que tomaba dinero de los nuevos inversores para pagar a los anteriores. Antonio fue arrestado, la red se desmoronó, lo que significaba que los 3.000 euros se perdieron para siempre. Laura señaló el extracto, su voz clara. Cuando descubrió que yo me preparaba para un viaje de negocios largo, la señora Carmen, sola en casa, empezó a sentir la codicia y el miedo. Sabía que tarde o temprano yo le preguntaría por esos 3.000 euros. Sin dinero para pagar, se sentiría humillada. En su desesperación y su codicia insaciable, recordó el armario de aglomerado con cerradura en mi habitación. Sabía que mis padres me habían dado una gran suma de dinero como dote, pero no sabía exactamente cuánto. Así que se arriesgó. Usó una palanca para forzar la cerradura. Se llevó la tarjeta con los 30.000 euros y también mi DNI. Tenía la intención de usar los 30.000 euros para comprar bonos a su nombre y luego destinar una pequeña parte para cubrir los 3.000 euros que había malversado. El resto se lo guardaría en el bolsillo. Un plan de robo sofisticado para borrar las huellas de los viejos crímenes y para robar nuevas propiedades. La astucia de la señora Carmen me puso los pelos de punta. Se hacía llamar mi suegra, pero lo que hacía no era diferente a un estafador profesional. Bajé la cabeza, y las lágrimas de amargura brotaron. Los 3.000 euros no eran papel, eran mi sudor y mis lágrimas, el afecto de mi familia por ambas partes. Ella se había llevado mi dinero para mantener a su sobrino estafador, y luego se había vuelto para planear robar el dinero de la vejez de mis padres. Esta descaro y maldad superaban la imaginación de una persona normal. Me sequé las lágrimas y cogí el teléfono. Había llegado el momento de jugar mis cartas con esta familia asquerosa. No podía permitir que siguieran viviendo de mi sudor y mis lágrimas, ni un día más. El cielo de Almodóvar del Campo se cubrió de nubes grises por la tarde, anunciando la llegada de una ráfaga de viento del noreste. El aire en el salón de la casa de David se volvió denso. Yo estaba sentada en el sofá, apretando el teléfono, con la mirada afilada en la pantalla. David y Laura estaban sentados a mis lados en silencio, observando cada uno de mis movimientos. Había desbloqueado el número de teléfono de Carlos, lo marqué y seleccioné el modo de altavoz para que mis hermanos pudieran escuchar. El teléfono sonó 5 veces, y Carlos descolgó. En cuanto se conectó, su voz brusca y desafiante resonó fuerte. Preguntó con arrogancia: ¿para qué vuelves a llamar? Ya tienes miedo, ¿verdad? ¿Ya has preparado la retirada de la denuncia en la comisaría? Seguía con la actitud altanera de alguien superior, pensando que yo era solo una mujer débil, que con unas pocas amenazas obedecería. No me molesté en discutir con sus palabras viles. Con la voz más fría y decidida, fui directamente al grano. Le informé que acababa de llegar del banco y que tenía en mi poder todos los extractos detallados de la tarjeta adicional. Le leí claramente cada número, cada fecha, cada cantidad de decenas de miles de euros transferidos de mi tarjeta a la cuenta bancaria de Antonio García, el preciado sobrino de su madre. Al otro lado de la línea hubo un silencio sepulcral y la respiración de Carlos se volvió pesada. Seguí echándole cubos de agua fría en la cara. Le dije que ya sabía que Antonio había sido arrestado por estafa piramidal.
Le expuse la verdadera cara de su madre, la que había robado 3.000 euros a su nuera para salvar a su sobrino delincuente. Afirmé que precisamente por haber perdido ese dinero, su madre se había arriesgado a forzar el armario y llevarse mis otros 30.000 euros para encubrirlo y apoderarse de ellos. Declaré sin rodeos que a la mañana siguiente llevaría este extracto para añadirlo a la investigación policial. Crimen sobre crimen. Su madre no tendría escapatoria de una larga condena de prisión. Mi declaración fue como una mecha encendida arrojada a la pólvora. El silencio de Carlos duró solo unos segundos. Inmediatamente después, estalló en un frenesí. Sonaron fuertes ruidos de objetos rompiéndose al otro lado de la línea. Acorralado, Carlos rugió como una bestia arrinconada. Me insultó con las palabras más venenosas. Me llamó víbora, que intencionadamente estaba llevando a su familia a la ruina. Pero lo que dijo a continuación fue lo que realmente hizo que el mundo se desmoronara bajo mis pies. Carlos bajó la voz, con un tono salvaje y cruel que me puso los pelos de punta. Pronunció cada palabra, amenazando con que si me atrevía a presentar pruebas para enviar a su madre a la cárcel, revelaría toda la verdad sobre el accidente de tráfico de mi padre hace 3 años. Soltó una risa amarga y preguntó: ¿Sabes por qué mi padre fue atropellado por un camionero borracho en una carretera desierta ese día? Dijo que ese accidente no fue un suceso aleatorio, sino una obra meticulosamente orquestada, y que la directora detrás de todo era mi querida suegra. Mi mano tembló, y el teléfono se me cayó con un golpe seco sobre la mesa de cristal. Sentí como si una mano invisible me estrangulara el corazón. El accidente de mi padre fue el mayor dolor de toda la familia. Mi padre, de ser un hombre fuerte y el pilar de la familia, después de una noche de horror, perdió para siempre sus piernas, quedando atado a una silla de ruedas para el resto de su vida. El camionero ebrio que causó el accidente había ido a la cárcel, y el tribunal dictaminó una indemnización. Pero el dolor físico y emocional de mi padre era irreparable. Ahora, este miserable marido se atrevía a sacar ese dolor para amenazarme. Dijo que su madre era la mente maestra. ¿Qué significaba todo esto? Se me nubló la vista, y el pecho me dolía tanto que no podía respirar. Me senté inmóvil en la silla, con las lágrimas brotando sin cesar. Mis oídos zumbaron, y ya no oía claramente a David maldiciendo a todo pulmón ni a Laura, tratando de llamarme por mi nombre. La amenaza de Carlos fue como una puñalada mortal en mi corazón. Mi padre, ese padre bueno y honesto que toda su vida se sacrificó por sus hijos, ¿era víctima de una conspiración cruel orquestada por mi propia suegra? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tipo de odio la hizo tan cruel como para privar de sus piernas a un inocente? Miles de preguntas asaltaron mi mente, desgarrando mi alma. El teléfono volvió a sonar. Carlos estaba llamando de nuevo. David intentó quitarme el teléfono para colgar, pero le hice una seña para que se detuviera. Respiré hondo, me sequé las lágrimas a toda prisa y pulsé el botón de responder. La voz de Carlos seguía con el tono triunfante del que tiene la sartén por el mango. Impuso sus condiciones con frialdad. Me exigió que a las 8 de la noche de hoy me presentara en la casa de Almodóvar del Campo, sola, sin acompañantes. Prometió que si firmaba el papel de desistimiento, retirando la denuncia en la comisaría, me contaría toda la verdad sobre el accidente de mi padre, y al mismo tiempo me devolvería la tarjeta bancaria. Si avisaba a la policía o llevaba a alguien, se llevaría ese secreto a la tumba, y mi padre nunca sabría quién era su verdadero enemigo. Colgó el teléfono. Levanté la vista para mirar a mi hermano y mi cuñada. David se opuso rotundamente. Dijo que era una trampa. Eran personas sin corazón, capaces de orquestar un accidente de coche, por lo que no había nada tan cruel que no se atrevieran a hacer. Laura estuvo de acuerdo. Analizó que, desde el punto de vista legal, era extremadamente arriesgado que me reuniera con ellos en ese momento. Podría ser fácilmente coaccionada para firmar documentos perjudiciales, e incluso mi vida podría correr peligro. Me aconsejó que informara de esta nueva información al investigador para que la policía se encargara directamente. Pero en lo más profundo de mi ser, el fuego de la venganza y el deseo de encontrar la verdad ardían ferozmente. La imagen de mi padre sentado en su silla de ruedas,
Su mirada triste hacia el porche de la casa cada tarde me atormentaba sin cesar. No podía retroceder. Tenía que enfrentarlos, tenía que escuchar sus confesiones por mí misma, tenía que exigir justicia por las piernas lisiadas de mi padre. Apreté la mano de Laura y con voz decidida le dije que iría. Le pedí a mis hermanos que confiaran en mí. Ya no era la chica ingenua y fácil de intimidar de antes. Laura, al ver que no podía detenerme, suspiró y aceptó, pero ella era abogada y siempre tenía un plan de respaldo. Entró en su despacho, sacó una grabadora de audio diminuta y especializada y la escondió en el interior del cuello de mi chaqueta. Me dio instrucciones de configurar una aplicación para compartir mi ubicación en tiempo real en mi teléfono y activar la grabación automática de llamadas, sincronizándola en la nube. David, por su parte, agarró una llave inglesa de hierro de su caja de herramientas, insistiendo en llevarme. El plan fue acordado. David me llevaría en coche hasta la entrada. Aparcaría el coche en un lugar discreto debajo del piso, esperando. Tan pronto como marcara el número 1 en mi teléfono para llamarle rápidamente, él entraría por la fuerza. A las 7:30 de la tarde en punto, el coche de David se puso en marcha en la oscuridad. El viento soplaba ráfagas por las rendijas de las ventanillas. Mi corazón estaba extrañamente tranquilo. Ya no sentía miedo. Esta vez, al entrar en la guarida del tigre, llevaba conmigo la indignación de una hija pisoteada. Empujé la familiar verja de hierro y entré en el patio cubierto de hojas caídas. La casa que había sido mi hogar durante los últimos 2 años ahora estaba sumida en una oscuridad lúgubre. Solo una luz amarillenta se filtraba del salón. El ambiente era frío y silencioso, hasta el punto de dar escalofríos. Entré, sin olvidar cerrar suavemente la puerta, pero sin echar el cerrojo. Sabía que David estaba aparcado cerca, listo para intervenir en cualquier momento. La señora Carmen y Carlos estaban sentados altivamente en el juego de sofás de madera en medio del salón. La señora Carmen tenía el ceño fruncido. Sus ojos pequeños y furiosos me miraban como si quisiera devorarme viva. Carlos fumaba un cigarrillo. El humo llenaba la habitación. Sobre la mesa de cristal había un papel impreso cuidadosamente colocado junto a un bolígrafo. Sin duda, era la solicitud de desistimiento y retirada de la demanda que habían preparado para obligarme a firmar. Me acerqué, cogí una silla y me senté frente a ellos, manteniendo deliberadamente una distancia segura. La señora Carmen fue la primera en hablar. Su voz aún era estridente, con un aire de superioridad y arrogancia. Me señaló el papel sobre la mesa, ordenándome que cogiera el bolígrafo y firmara de inmediato. Me dijo que no me hiciera la difícil, que los asuntos de familia se arreglan en casa, no armando un escándalo que solo avergonzaría a ambas familias. Prometió que una vez que firmara, me devolvería la tarjeta bancaria y cada uno se quedaría con su dinero, como si nada hubiera pasado. Miré el papel y luego a los ojos de esa mujer cruel y solté una risa despectiva. Crucé los brazos sobre el pecho y le dije que mi época de sumisión y paciencia con ella había terminado hacía mucho tiempo. No dudé en desenmascarar sus crímenes allí mismo. Con voz fuerte y clara dije: ya sé toda la verdad sobre los 3.000 euros de la tarjeta adicional. La acusé directamente de ser una ladrona descarada, de tomar el dinero ganado con tanto esfuerzo por su nuera para dárselo a su sobrino estafador. Y luego, al verse acorralada, forzó el armario para robar mis 30.000 euros e intentar quedarse con todo. Al escucharme mencionar los 3.000 euros y a Antonio, la expresión de la señora Carmen cambió. Sus labios temblaron y sus ojos parpadearon repetidamente, revelando su pánico. Abrió la boca para argumentar, pero las pruebas claras de las transferencias bancarias que acababa de mencionar la dejaron sin habla. Se quedó muda, mirando a su hijo en busca de ayuda. Su arrogancia se había desmoronado por completo ante mis argumentos contundentes. Carlos, al ver a su madre en desventaja, apagó el cigarrillo, arrojó el cenicero al suelo con un fuerte golpe. Se levantó de golpe, golpeó la mesa con fuerza y me apuntó con el dedo. Rugió amenazadoramente, diciéndome que dejara de dar rodeos. Recordó la condición de la mañana
preguntándome si quería saber la verdad sobre cómo mi padre había perdido las dos piernas en un accidente de coche. Si quería saberlo, debía callarme de inmediato y firmar obedientemente el papel de desistimiento; de lo contrario, se llevaría ese secreto a la tumba. Me mordí los labios hasta sangrar. Todo estaba saliendo según lo planeado. La grabadora de audio escondida en mi chaqueta seguía funcionando perfectamente. Respiré hondo, conteniendo el dolor extremo en lo más profundo de mi corazón. Y levanté la cabeza para mirar a Carlos directamente a los ojos. Con la voz más aguda y desafiante, le dije directamente que no creía que tuvieran el valor de hacer algo tan escandaloso, que solo estaba fanfarroneando para asustarme. Dije que si eran tan inteligentes y crueles, que dijeran todo claramente ahora. Mi desafío golpeó el orgullo y la naturaleza agresiva del miserable. Carlos soltó una risa amarga, se dejó caer en la silla y comenzó a confesar con una crueldad fría como el hielo. Carlos encendió un nuevo cigarrillo, dio una profunda calada y exhaló una densa nube de humo hacia el techo. Su rostro ya no mostraba la falsa amabilidad de un marido educado, sino que revelaba la verdadera naturaleza de un delincuente cruel. Cruzó las piernas, sonrió con desprecio y comenzó a relatar la historia con una voz escalofriante y distante. Carlos dijo con voz áspera: en ese momento, ella estaba profundamente endeudada por jugar a la lotería y necesitaba una gran suma de dinero para cubrir el agujero financiero causado por su querido sobrino Antonio en sus primeros negocios ilegales. Sabía que mis padres tenían un terreno a pie de carretera que estaban pensando en vender para financiar la dote de su hija. Con su naturaleza codiciosa, se atrevió a pedir prestados a mi padre 5.000 euros, prometiéndole dulcemente que era para cubrir los gastos de la reforma de la casa de Almodóvar del Campo, para convertirla en un hogar para los dos después de casarnos. Pero mi padre era un campesino honesto que había ahorrado toda su vida. Él vio la deshonestidad en esa propuesta. Se negó rotundamente, alegando que el dinero de la venta del terreno debía ahorrarse para mi futuro, y no podía entregarse a nadie más antes de que los dos estuviéramos oficialmente casados. La rotunda negativa de mi padre hirió el orgullo y despertó la naturaleza vengativa de la señora Carmen. Ella pensó que mi padre la despreciaba, que se creía superior por tener dinero y que intentaba darle lecciones. Se llevó el rencor a casa y comenzó a trazar un plan de venganza extremadamente cruel. Carlos golpeó la superficie de la mesa de cristal con el dedo, continuando su cruel relato. Dijo que su madre había gastado exactamente 500 euros para contratar a un camionero de larga distancia que pasaba con frecuencia por la zona de mi pueblo. Este camionero era un alcohólico que necesitaba dinero para pagar deudas de juego. Según el plan trazado por la señora Carmen, el hombre se emborrachó, esperó el momento preciso en que mi padre regresaba en bicicleta del campo por una carretera solitaria al anochecer para actuar. El propósito inicial de la señora Carmen era solo simular un accidente para intimidar, para que mi padre se rompiera un brazo o una pierna, tuviera que ser hospitalizado y gastara mucho dinero, arruinando a mi familia para vengarse. Pero el crimen siempre supera las intenciones mezquinas. El golpe del camionero borracho fue demasiado lejos. El camión se abalanzó, aplastando la bicicleta y arrastrando las piernas de mi padre bajo las ruedas. Cuando los vecinos se acercaron, todo estaba cubierto de sangre. Mi padre sobrevivió, pero perdió sus piernas para siempre, convirtiéndose en un minusválido que tendría que vivir en una silla de ruedas por el resto de su vida. El conductor fue arrestado después. Cumplió condena en prisión y pagó una pequeña indemnización según el veredicto del tribunal, considerándolo un accidente de tráfico común causado por el consumo de alcohol. Nadie en mi familia, ni siquiera la policía en ese momento, sospechó que detrás de esa tragedia estaba la mano de la mujer que estaba a punto de convertirse en nuestra consuegra. Escuché cada palabra que salía de la boca de Carlos y sentí que la tierra se derrumbaba bajo mis pies. Mi pecho me dolía como si miles de agujas me atravesaran. Las lágrimas corrían por mis mejillas. La imagen de mi padre, amable y sencillo, que toda su vida trabajó duro y ahorró cada céntimo para sus hijos, ahora lisiado y viviendo precariamente en una silla de ruedas, apareció vívidamente en mi mente. Me mordí los labios hasta sangrar para evitar que los gritos de rabia y dolor se escaparan.
El enemigo que había destrozado a mi familia, el que le había quitado las piernas a mi padre, era mi propia suegra. Esta verdad era demasiado cruel, superando todos los límites de la resistencia humana. Miré fijamente a los dos, madre e hijo. Un fuego de indignación ardía furiosamente, consumiendo el último rastro de humanidad que me quedaba. Al verme sentada en el sofá, con los hombros temblorosos de dolor y rabia, Carlos pensó que me había vencido por completo, sonrió con suficiencia, arrojó la colilla a medio fumar al suelo y la aplastó con la punta de su zapato. Lentamente metió la mano en el bolsillo de sus pantalones, sacó una pequeña memoria USB negra y la arrojó sobre la mesa de cristal justo delante de mí, con un golpe seco. Carlos levantó la barbilla y su tono de voz cambió a frío y calculador. Dijo que dentro de esa memoria USB había videos e imágenes muy interesantes que había guardado cuidadosamente durante años. Me obligó a recordar el tiempo en que mi padre acababa de someterse a la cirugía para amputarle las piernas y estaba sufriendo en la sala de recuperación del hospital provincial. En ese momento, yo era la única hija que tenía que estar día y noche junto a la cama, mi cuerpo debilitado, mi espíritu destrozado hasta el agotamiento. Carlos apareció entonces como un salvador, interpretando el papel de un novio atento y solícito, trayendo comida y bebida, y quedándose despierto conmigo para cuidar a mi padre. Mi familia, en ese momento, se había sentido muy conmovida por su falsa sinceridad, pero la verdad oculta detrás de esos platos de sopa y vasos de agua tibia era otra conspiración escandalosa. Carlos admitió con voz clara que, durante las noches en que me quedaba dormida junto a la cama de mi padre, él secretamente ponía una dosis alta de somníferos en mi vaso de agua. Se justificó descaradamente diciendo que lo hacía para ayudarme a dormir profundamente, para que no sufriera el cansancio. Pero en realidad, cuando yo me sumergía en un sueño profundo, inconsciente de todo, él grababa con su teléfono todas las imágenes de mi desmayo. Aún más aterrador, relató detalladamente su brutal acción de esa noche. Mientras yo estaba en coma por el efecto de los somníferos, él sacó de su maletín el expediente del contrato de seguro de vida de 50.000 euros que había preparado previamente. Usó la almohadilla de tinta roja que llevaba consigo, la untó cuidadosamente en mi dedo índice y luego me tomó la mano y la presionó firmemente para que pusiera mi huella dactilar en cada página del contrato. Todas las operaciones se realizaron sin problemas en la blanquecina habitación del hospital, bajo las luces fluorescentes tenues, mientras mi pobre padre agonizaba en la cama de al lado. Hizo todas esas cosas viles para convertirme en una marioneta con un precio de 50.000 euros, con su madre como única beneficiaria. Esa memoria USB era la prueba que usaba para extorsionarme y controlarme. Amenazó con que si no firmaba obedientemente la anulación de la demanda, salvando a su madre de la condena por robo, publicaría el video en línea y al mismo tiempo lo enviaría a la compañía de seguros y a las autoridades, acusándome falsamente de padecer una enfermedad mental y de usar ansiolíticos en exceso para arruinar por completo mi honor y mi carrera. Quería que yo viviera toda mi vida con miedo, que fuera una mina de oro interminable para que su familia me explotara. Cada confesión suya era como un cuchillo que me perforaba el alma, exponiendo la podredumbre, la suciedad y la crueldad de quienes se hacían llamar familia política. La sala de estar quedó sumida en un silencio mortal después de las horribles confesiones de Carlos. La señora Carmen estaba acurrucada en el sofá, su rostro arrugado mostrando una expresión de triunfo mezclada con malicia. Estaba segura de que, con los 2 golpes mortales, la verdad sobre el accidente de mi padre y la cinta de extorsión, yo me rendiría por completo, suplicando piedad y firmando inmediatamente la carta de desistimiento. Carlos también estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándome con arrogancia como a una presa atrapada, sin escapatoria. Pero se equivocaron. La paciencia humana tiene un límite, y cuando el dolor alcanza el fondo de la ira, se convierte en una fuerza inigualable. Lentamente, levanté la cabeza. Las lágrimas de mi rostro se habían secado en algún momento. El pánico y la debilidad habituales desaparecieron por completo, dejando paso a una mirada fría y resuelta. Estiré la mano y cogí el formulario de desistimiento preimpreso de la mesa.
Mis movimientos eran lentos, lo que hizo que Carlos y la señora Carmen pensaran que me disponía a firmar. Pero en lugar de coger el bolígrafo, rasgué el papel en pedazos con ambas manos, esparciéndolos en el aire. Mi inesperada acción los dejó atónitos, y se miraron el uno al otro. Apoyé ambas manos sobre la mesa de cristal, me levanté lentamente, enfrentándome directamente a Carlos. Sonreí ligeramente, una sonrisa llena de la confianza de una mujer que se había liberado de sus cadenas. Metí la mano dentro del cuello de mi chaqueta, desenganché la diminuta grabadora que parpadeaba con una luz roja y la dejé caer con fuerza sobre la mesa. Al mismo tiempo, saqué mi teléfono inteligente del bolsillo de mi pantalón. La pantalla del teléfono brillaba, mostrando que la llamada seguía conectada y el contador de tiempo funcionando sin parar. Declaré con voz clara y firme, palabra por palabra. Les dije que todas sus palabras arrogantes, todas las viles verdades sobre cómo contrataron a alguien para que atropellara a mi padre y le rompiera las piernas, cómo me drogaron para obligarme a poner mi huella dactilar en el contrato de seguro, todos esos crímenes habían sido grabados claramente, sin perder ni una sola palabra. Levanté el teléfono, enfatizando que esta llamada se estaba transmitiendo directamente al teléfono de mi cuñada, la abogada Laura, y al de mi hermano David, quienes estaban esperando abajo. Anuncié en voz alta que la policía de investigación ya tenía todos estos datos y que las fuerzas especiales estaban en camino para rodear la casa. Los rostros de Carlos y la señora Carmen cambiaron bruscamente de triunfantes a blancos, con pánico extremo. Las rodillas de la señora Carmen chocaban entre sí temblorosas, balbuceaba sin palabras, mirando fijamente la grabadora y el teléfono sobre la mesa como si viera demonios. Carlos retrocedió un paso, tambaleándose, sus ojos inyectados de sangre. Se dio cuenta de que había caído en una trampa. La trampa que él había usado para amenazarme, la había volcado yo misma, convirtiéndola en una prueba férrea para enviar a ambos, madre e hijo, a la cárcel. La verdad había salido a la luz, la justicia había llamado a la puerta, y el precio que tendrían que pagar sería muy alto. La justicia divina, aunque lenta, no falla. El plan malvado finalmente tuvo que inclinarse y pagar por sus crímenes. Al darse cuenta de que todos sus viles planes y crímenes atroces habían sido expuestos directamente a la policía, Carlos perdió por completo la razón. La falsa fachada de un intelectual se rasgó, dando paso al instinto de una bestia salvaje acorralada. Rugió con un grito ensordecedor, agitando la mano y volcando la mesa de cristal, haciendo que la grabadora y el teléfono cayeran al suelo con un estrépito. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las venas de su frente hinchadas. Se abalanzó salvajemente sobre mí, sus grandes manos, como pinzas, se extendieron para estrangularme. Retrocedí rápidamente, pero no a tiempo. Carlos me agarró por el cuello de la chaqueta. Me empujó con fuerza, haciéndome caer de bruces contra la esquina de la pared. El impacto me causó un dolor agudo en la espalda y un mareo en la cabeza. Me apretó contra el suelo, murmurando continuamente maldiciones salvajes. Gritó que si él tenía que ir a la cárcel, me arrastraría con él para obtener los 50.000 euros del seguro. Estaba decidido a no dejarme vivir para disfrutar de las propiedades. En su locura, sus ojos se dirigieron rápidamente al armario de madera en la esquina de la habitación, donde había un plato de fruta y un cuchillo de pelar muy afilado. Carlos soltó una mano de mi cuello, se levantó de golpe y agarró el mango del cuchillo, balanceándolo en alto, preparándose para asestarme un golpe mortal. Justo en el momento en que la brillante hoja del cuchillo se elevaba, un ruido ensordecedor resonó desde la puerta principal. La gruesa puerta de madera se abrió de una patada, las bisagras se rompieron y salieron volando. David, con el rostro sombrío y asesino, con la llave inglesa de hierro en la mano, se abalanzó primero. Inmediatamente detrás de él, entraron 3 agentes de la policía judicial con sus uniformes, empuñando sus armas. David, sin decir palabra, lanzó una patada magistral directamente al costado de Carlos, haciendo que el cruel se precipitara varios metros hacia atrás. El cuchillo de fruta salió volando de su mano y cayó con un tintineo en un rincón de la casa. Los agentes de policía se abalanzaron inmediatamente. Se escucharon voces firmes,
ordenando a los sospechosos que se quedaran quietos. 2 agentes inmovilizaron rápidamente a Carlos. Le doblaron los brazos a la espalda y, con un chasquido, las frías esposas de 8 cerraron firmemente las muñecas del diablo. Carlos se revolvió desesperadamente, pero fue inútil. Su rostro estaba pegado al frío suelo de baldosas y todavía jadeaba, mostrando su resentimiento. En otro rincón, la señora Carmen, al ver a la policía irrumpir, forzar la puerta e inmovilizar a su hijo, se derrumbó por completo. Sus piernas se aflojaron, no pudo mantenerse en pie y cayó al suelo. Se cubrió la cabeza con ambas manos, llorando desconsoladamente en la más profunda desesperación. Gritó el nombre de Carlos, gritó al cielo y a la tierra, pero esas lágrimas de cocodrilo no podían lavar la naturaleza codiciosa y los crímenes atroces que había cometido contra mi familia. David corrió a ayudarme a levantarme. Preocupado, me examinó para ver si tenía alguna herida grave. Su mirada estaba llena de dolor y orgullo por su hermana, que había superado la tormenta con tanta fuerza. El sargento de investigación se acercó, recogió el teléfono y la grabadora del suelo, y los guardó en la bolsa de pruebas. Miró la escena y ordenó que la señora Carmen y Carlos se trasladaran a la comisaría para aclarar los cargos de lesiones intencionadas, robo y falsificación de documentos. Me apoyé en el hombro de David, observando cómo mi suegra y mi marido eran llevados con vergüenza y humillación. La oscuridad que había envuelto la casa finalmente fue disipada por la luz de la justicia. 6 meses después de aquella horrible noche, el Tribunal Provincial de Ciudad Real celebró una audiencia pública sobre el caso que había conmocionado a la opinión local. La sala de audiencias estaba abarrotada de asistentes. Me senté en la fila de los perjudicados. A mi lado estaban David, Laura y mis padres biológicos. Mi padre estaba sentado en su silla de ruedas. Sus ojos eran amables, pero miraban fijamente hacia el banquillo de los acusados. Allí, la señora Carmen y Carlos estaban de pie, cabizbajos, demacrados y con aspecto miserable en sus uniformes de prisión. Ante las pruebas irrefutables, que incluían la grabación de la confesión, los extractos bancarios, el poder falsificado y el contrato de seguro con la huella dactilar obtenida por coacción, se dictó una sentencia severa. La señora Carmen fue condenada a 15 años de prisión por los delitos de ser la instigadora de lesiones intencionadas con graves consecuencias y robo. Carlos también fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de complicidad, falsificación de documentos y amenazas de muerte. Al mismo tiempo, el tribunal obligó a ambos acusados a devolver la totalidad de los 30.000 euros de la dote robada, a indemnizarme con 3.000 euros de la tarjeta adicional y a pagar todos los gastos y compensaciones por daños morales y de salud a mi padre. Al mismo tiempo, Laura había completado los trámites legales en el juzgado de lo civil para finalizar mi divorcio. Me convertí oficialmente en una mujer libre, cortando por completo todos los lazos con esa familia endemoniada. Con la sentencia de divorcio y los documentos de devolución de bienes en la mano, al salir de los juzgados, levanté el rostro para recibir los cálidos rayos del sol de una mañana de primavera. El aire fresco llenó mis pulmones. Me sentí como un pájaro que se sacude el barro, con nuevas plumas, lista para un largo viaje por delante. Con los 30.000 euros de dote recuperados íntegramente, junto con las indemnizaciones, decidí empezar una nueva etapa en mi vida. Presenté mi dimisión en la antigua empresa y utilicé toda mi experiencia y contactos acumulados durante años como gerente de marketing para fundar mi propia empresa de comunicación y organización de eventos en el centro de Ciudad Real. Gracias a mi perspicacia y mi incansable esfuerzo, mi empresa pronto prosperó, firmando muchos contratos importantes, generando una fuente de ingresos estable y sólida. Mi mayor alegría no se limitaba al éxito profesional. Utilicé parte de los beneficios de la empresa para comprar una casa espaciosa y luminosa en las afueras de la ciudad, con un patio y jardín, diseñada especialmente para personas en silla de ruedas. Traje a mis padres del pueblo para que vivieran conmigo y así poder cuidarlos y atenderlos. Ver a mi padre regar alegremente las plantas del jardín en su nueva silla de ruedas, escuchar la animada risa de mi madre en la cocina, supe que había tomado la decisión más acertada de mi vida. El pasado oscuro, las lágrimas,
la humillación y la traición habían quedado atrás para siempre. Yo, Elena Marín, había renacido verdaderamente, avanzando con confianza sobre mis propios pies, como una mujer independiente, fuerte y llena de felicidad.